Hola, muy buenas noches. Este video tiene la finalidad de sustentar el taller número 3 del curso de fotogrametría digital de la Universidad del Valle. El taller 3 consiste en modelado y escalado. Este proceso de modelado y escalado se le tiene que realizar a una fachada de un monumento histórico o que tenga un valor arquitectónico. Mi nombre es Diego Mauricio Gil Montes y este es mi trabajo. Lo primero que se debe de realizar en este taller es la elección del lugar. Es complejo la elección de este lugar porque tiene que cumplir con ciertas características como es tener un valor histórico, tener un valor arquitectónico como ya se mencionó, que la fachada mida más de 4 metros y además de eso, las fotos para realizar este modelado tienen que cumplir con un 80% del traslape. O sea que para realizar esta foto se tuvo que haber realizado un plan de vuelo donde se tendría que haber calculado la distancia entre la fachada y el sensor que tomaba las fotografías, la distancia entre las fotos y la distancia entre líneas de vuelo. El sensor que usamos para realizar este modelado fue con un sensor bastante característico, ya que es un celular de gama media, un teléfono común y corriente, es un Samsung A32. Eh, esto con la finalidad de recurrir a recursos de menor valor económico, ya que este teléfono vale entre 800.000 y 900.000 pesos, para hacer un levantamiento de una calidad bastante decente. Bueno, empezamos con el plan de vuelo. Primero se hizo una visita al lugar, donde tomamos las medidas del ancho y del alto de la fachada para lograr calcular la distancia y los desplazamientos en horizontal y verticalmente. El ancho de la fachada es de 49.90 metros aproximadamente de punta a punta. Tiene una altura de 12.2, pero hay registros de la edificación que dice que mide 14.20 metros. Son registros bastante antiguos, entonces hay esa ambigüedad entre la altura real de la fachada. Para los cálculos que se realizaron para poder definir estas distancias estarán anexados en el informe junto con los entregables de este proyecto. En resumen, se definió que la distancia para conseguir un traslape del 80% de esta fachada tenía que ser de 1.76 metros y la distancia entre fotografías o el desplazamiento horizontal, como yo lo llamé en el proyecto, es de 1.67 metros, para siempre con el fin de cumplir un traslape del 80% entre cada fotografía. Y las distancias entre líneas de vuelo o desplazamiento vertical, que también lo llamé así en el proyecto, fue de 2.80 metros. En total fueron 29 fotografías para toda la fachada. Fueron 4 líneas de vuelo, es decir, que fueron 116 fotografías aproximadamente, pero cabe resaltar que se utilizaron 197 fotografías para realizar el procesamiento en el software Agiso, que es con el que se crea la ortofoto de esta fachada, porque al utilizar solo las fotografías del plan de vuelo había muchos vacíos a lo largo de la ortofoto que se generaba. Entonces se realizaron unas fotografías que alimentaran la información que se le iba a dar a este software para procesar los datos. Se tomaron fotografías desde más lejos, a unos 20 metros, en diferentes ángulos y diferentes posiciones para darle la mayor cantidad de información que se le pudiera al software. Esto que estoy haciendo aquí, son colocando unas marcas en el suelo que cumplieran la distancia que había que tener con la fachada y el desplazamiento horizontal para conseguir el traslape del 80%. Esta es una de las fotos de relleno. Cabe resaltar que hay muchos, en la ortofoto generaron algunas sombras
de las materas que se ven aquí, ya que no se pudieron realizar, no se pudieron quitar del todo al pulir el modelo por la cercanía con la fachada y las fotos, algunas fotos quedaban delante de las materas, pero como había que hacerle la fotografía también a las columnas, para las columnas había que tomar las fotos detrás. Entonces ahí se generó un par de sombras de estas materas en la ortofoto final. Pasamos al procesamiento de los datos. Primero se cargaron las fotos en el Agisoft, la 197, se hizo el alineamiento de las fotos en calidad alta, ya que este proceso no tiene mayor consumo de recursos del computador. Después, este proceso genera una cantidad de puntos que exactamente es de 163.725 puntos, solo en el alineamiento de las fotos. Después de eso, se pasó a hacer la nube de puntos densa en calidad media. ¿Por qué en calidad media? Porque estos softwares son muy profesionales, muy avanzados, entonces necesitan muchos recursos del computador y no cuento con un computador con buenos recursos para procesar eso en calidad ultra alta, que es la que más tiene. Aún así, nada más con la calidad media me brindó 7.383.729 puntos en esta nube de puntos densa. Se hizo aquí, como ven, hay mucho ruido en el frente, arriba los árboles, las materas, se hizo un pulimiento del modelo muy minucioso, pero aún así aquí en el mesh, que simplemente este proceso lo que hace es triangular los puntos y darle una textura a esta nube de puntos densa. Y a partir de encima de se coloca la ortofoto. Pero antes de eso se colocaron puntos de referencia ya. Entonces, en campo, para estos puntos de referencia se midió la altura de la fachada, de un punto a un punto, después se midió el ancho de las puertas, de otro punto a otro punto, la distancia entre las columnas. Se tomaron en total 57 puntos de referencia. Estos puntos se ubicaron en las fotografías a las que se les iba a crear el modelo y el Agisoft tiene un procesamiento donde, digámoslo, en una fotografía tú le colocas un punto en una esquina, él identifica esa esquina en distintas fotos y te dice, mira, este punto está bien o está corrido, entonces tú lo ubicas para definir. Entonces esto crea una precisión más alta en el escalado. También a la par que se iba creando un modelo de la mejor calidad que se pudiese sacar con los materiales que se tenían, se creó un modelo de baja calidad con los más bajos procesamientos para comparar si esto tiene alguna repercusión, o sea, vale la pena hacer esto en calidad alta o en calidad baja entrega un resultado parecido. Tenemos aquí una gráfica de relación de la cantidad de puntos que genera en la nube de puntos densa, que es muy significativa, o sea, se nota mucho la diferencia, pero también está el tiempo, tiene muy poco tiempo. A cambio, para la calidad media fueron 400 minutos, fueron aproximadamente 7 horas, fueron 6 horas y 48 minutos exactamente. Para este fueron solo 2 horas y 48 minutos, todos los procesos, no solo los de la nube de puntos densa. Pero se llega a la conclusión de que sí afecta mucho la calidad del mesh y por ende también afecta la calidad de la ortofoto porque la ortofoto se coloca encima del mesh. Si el mesh es de mala calidad, la ortofoto va a quedar muy torcida, como con el suelo montado en las paredes, que eso pasó. Estos son los errores en las mediciones, o sea, en esos
puntos de referencia, tú le dices la distancia entre estos dos puntos, por ejemplo en la fachada era de 3 metros con 30 centímetros. Entonces esta altura se hizo, estos dos puntos se colocaron a todo el largo de los 49 metros de la fachada y también se hizo lo mismo en cada puerta. Aquí tenemos los errores, que por lo que uno son de 20 centímetros. El menor de estos llega a ser de 1 centímetro y el mayor llega a ser de 80 centímetros. Este error de 80 centímetros es de la longitud más larga, o sea, colocamos un punto de referencia en la esquina de la fachada y otro punto en la otra esquina, medimos esa distancia, que era la total, que eran los 49.90 metros, y se le asignó la distancia y este fue el error que generó, que fue de 80 centímetros. Este es el gráfico de la dispersión de los errores. Por lo que se ve, el software tiende a escalar, a poner una distancia menor a la real. No encontré ninguna explicación en las librerías del software ni en los manuales, a excepción pues del error grosero que tenemos aquí, que es el de la fachada total, del ancho de la fachada total. Y el resultado final es esta ortofoto. Estos bordes o líneas verdes es un proceso que se le hizo a la ortofoto en un código de Python que se desarrolló en la clase, que el código consiste en coger la ortofoto, le aplicamos un filtro que se llama Gauss Blur. Lo que hace es triangularlos, hacer un promedio de píxel y hacer borrosa, un poco más borrosa la foto, para que los bordes pequeños, como imperfecciones, rayitas o ramitas, se vayan desapareciendo ya. Y después de aplicar ese filtro, se aplicó un filtro Cani, que lo que hace es detectar todos los bordes de la fotografía. Como ven aquí, se logra evidenciar que alcanzó a pintar los bordes de la fachada, de las columnas, de los ladrillos, de las marquesinas, pero también alcanzó a pintar los bordes de las rejas, de las puertas, que eso es lo que se trata de evitar con el filtro Gauss. Pero al aplicar un filtro Gauss muy fuerte, iban desapareciendo los filtros los bordes de las paredes, los de los ladrillos, los que se ven aquí, iban desapareciendo si aplicamos muy fuerte el filtro Gauss. Entonces prefirió dejarse esos pequeños bordes de las puertas con tal de que se viera el producto final, que son los bordes de la fachada. Y esa es toda la sustentación de este taller. Muchas gracias por su atención.